El ángel le dice a Santa Brígida de Suecia, mostrándole una parte del purgatorio así: sobre esas tinieblas está la mayor pena del purgatorio que las almas pueden sufrir. Y más allá de este lugar hay otro, donde se sufre la pena menor, que solamente consiste en falta de fuerzas, de hermosura y de otras cosas semejantes. Algo así como si después de una grave enfermedad la persona estuviera convaleciente con falta de fuerzas, hasta que poco a poco va volviendo en sí. Luego le dice que hay otro lugar superior a esos dos, donde no se padece otra pena sino la del deseo de ver a Dios y gozarle. Y entonces le pone el ejemplo de un poco de metal que arde y se mezcla con oro en un fuego muy encendido, hasta que se consume todo el metal y queda el oro puro. Así que, cuanto más fuerte y denso es el metal, tanto más fuerte debe ser el fuego que se necesita para apartar el oro y consumir el metal. Viendo el artífice o creador el oro purificado y derretido como agua, lo echa en otra parte donde toma su verdadera forma a la vista y al tacto, y luego lo saca de allí y lo pone en otro lugar para darlo a su dueño. Entonces el ángel continúa y le dice que lo mismo sucede en esta purificación espiritual, y le dice: en el primer lugar colocado sobre las tinieblas del infierno es donde se sufre la mayor pena del purgatorio, y en el cual viste padecer aquella alma. Allí están como venenosas sabandijas y animales feroces. También hay calor y frío. Hay confusión y tinieblas procedentes de las penas del infierno. También hay unas almas allí que tienen mayor pena y tormento que otras, según el mayor o menor satisfacción de sus pecados cuando salieron del cuerpo. Luego la justicia de Dios saca al alma a otros lugares, donde no hay sino falta de fuerzas, en los cuales están detenidas hasta tener refrigerio y ayuda, o de sus amigos particulares, o de los sacrificios y continuas buenas obras de la Santa Iglesia, pues el alma que mayores auxilios tiene, más pronto convalece y se libra de este lugar. Desde allí va el alma al tercer lugar, donde no hay más pena que el deseo de llegar a la presencia de Dios y de gozar de su visión beatífica. En este lugar se quedan muchos otros y por bastante tiempo, y entre ellos almas que, mientras vivieron en el mundo, no tuvieron perfecto deseo de llegar a la presencia de Dios. Después de esto, el ángel también advierte que muchos mueren en el mundo tan justos y tan inocentes que al momento llegan a la presencia de Dios, pero que también otros mueren después de haber satisfecho sus pecados, de modo que sus almas no sienten pena alguna. Él prosigue y dice: pero son pocos los que no vienen al lugar donde se padece la pena del deseo de ir a Dios. Luego el ángel dice: las almas que están en estos tres lugares participan de las oraciones y buenas obras de la Santa Iglesia que se hacen en el mundo, principalmente de las oraciones y buenas obras que ellas hicieron mientras vivieron, y de las que sus amigos hacen por ellos después de muertos. Y como los pecados son de muchas clases y diversos, así también son diferentes las penas. Después de esto el ángel prosiguió y dijo: que no puede mentir la justicia de Dios que dice que las almas han de purificarse después de la muerte con la pena del purgatorio, o han de ser ayudadas con las obras buenas de sus amigos y de la Iglesia para que salgan más rápido. Después de esto se oyeron muchas voces desde el purgatorio que decían:
Señor mío Jesucristo, justo juez, envía tu amor a los que tienen potestad espiritual en el mundo, y entonces podremos participar más que ahora de su canto, lección y oblación. Encima de donde salían estos clamores había como una casa, en la cual se oían muchas voces que decían: Dios les pague a aquellos que nos ayudan y suplen nuestras faltas. En la misma casa parecía nacer la aurora, y debajo de ésta apareció una nube que no participaba de la claridad de la aurora, de la cual salió una gran voz que dijo: Oh Señor Dios, da de tu incomprensible poder a todos los que en el mundo nos ayudan y nos elevan con sus buenas obras, para que veamos la luz de tu divinidad y gocemos de tu presencia y divino rostro. Luego el ángel le dice a Santa Brígida que aquella alma que vio y oyó sentenciar está en la más grave pena del purgatorio, y que esto lo ha ordenado Dios así porque presumía mucho de discreto e inteligente en cosas del mundo y de su cuerpo, pero que en las cosas espirituales y de su alma no hacía caso, porque estaba muy olvidado de lo que debía a Dios y entonces lo menospreciaba. Ahora, por eso su alma padece el ardor del fuego y tiembla de frío, las tinieblas la tienen ciega, y la horrible vista de los demonios temerosa, y la vocería y clamoreo de los demonios la tienen sorda. Interiormente padece hambre y sed, y exteriormente se halla vestida de confusión y vergüenza. Pero después que murió, le ha concedido Dios un favor, y es que no la atormenten ni toquen los demonios, porque solo la honra de Dios perdonó graves injurias a sus mayores enemigos, e hizo amistades con uno cuya enemistad era de muerte. Todo el bien que hizo y todo lo que prometió y dio de los bienes bien adquiridos, y principalmente las oraciones de los amigos de Dios, disminuyen y alivian su pena, según está determinado por la justicia de Dios. El ángel le dice a Santa Brígida: ¿Ya has oído cómo esa alma antes de morir tuvo contrición de sus pecados debido a los ruegos de los amigos de Dios, todo nacido del amor de Dios, y cuya contrición libró a esta alma del infierno? Así pues, la justicia de Dios lo sentenció a que ardiese en el purgatorio por 6 períodos de tiempo, como los que él había vivido, desde que a plenitud de conciencia cometió el primer pecado mortal hasta el momento en que por amor de Dios se arrepintió con fruto, y todo debido al auxilio del mundo y de los amigos de Dios. Estos 6 períodos son los siguientes. El primer período consiste en que no amó a Dios por su divina pasión y muerte, y por las muchas tribulaciones que el Señor sufrió solamente por la salud de las almas. El segundo es que no amó su alma como debería hacerlo un cristiano, ni daba gracias a Dios por haber recibido el bautismo y porque no era judío ni pagano. El tercero es que sabiendo bien lo que Dios había mandado, tuvo poco deseo de hacerlo. El cuarto es que sabía bien lo que Dios había prohibido a los que quisiesen ir al cielo, pero atrevidamente hizo eso mismo que le estaba prohibido, dejándose llevar de su afecto carnal y desoyendo la voz de su conciencia. El quinto fue que no usó de la gracia que se le ofrecía, ni de la confesión, como pertenecía a su estado, teniendo tanto tiempo para ello. Y el sexto es que recibía con poca frecuencia el cuerpo de Jesucristo por no dejar de pecar, ni tuvo caridad al recibirlo sino al final de su vida. Luego de esto, Santa Brígida ve a un hombre modesto con vestiduras blancas y resplandecientes a modo de sacerdote, ceñido con una faja de lino y con una estola encarnada al cuello y por debajo de los brazos. Y entonces le dice a Santa Brígida:
Tú, que estás viendo esto, advierte y retén en la memoria lo que ves y oyes. Vosotros los que en el mundo vivís, no podéis entender el poder de Dios y sus eternos decretos como nosotros los que estamos con Él. Porque las cosas que ante Dios se hacen en un solo momento, pero ante vosotros no pueden comprenderse, sino con muchas palabras y ejemplos según el orden del mundo. Después de esto, un alma le dice: yo soy uno de aquellos a quienes este hombre sentenciado al purgatorio ayudó en vida con sus limosnas. Y Dios me ha concedido por su amor que si alguien está dispuesto a hacer lo que le diga, eso pondría esta alma en lugar mucho menos penoso, en donde adquiera su verdadera forma y no sintiese ninguna pena, sino que padeciese similar como a un hombre sin fuerzas, y sin embargo se alegrase porque sabe que llegará a la vida eterna. Como Santa Brígida había oído 5 clamores y 5 ayes, esta alma le dice que se tendrían que hacer 5 cosas que lo consuelen, así como esos 5 ayes. El primer ay fue de lo poco que había amado a Dios, y como remedio se den limosna 30 cálices, en los que se ofrezca la sangre de Jesucristo y se honre más a Dios. El segundo ay fue que temió poco a Dios, y para su alivio en el purgatorio se busquen 30 devotos sacerdotes que digan cada uno 30 misas, y todos rueguen con mucho fervor por el alma de este hombre, poderoso un día en la tierra, a fin de que se aplaque la ira de Dios y su justicia se incline a la misericordia. El tercer ay y su pena es por la soberbia y codicia. Para aliviar su pena, se deben lavar los pies a 30 pobres con mucha humildad, dándoles limosna, comida y vestido, y que rueguen a nuestro Señor que por su humildad y pasión perdone a esta alma su soberbia y codicia. El cuarto ay fue por la sensualidad de su carne, y por este pecado que dotase una doncella y una viuda en un monasterio, y casase una joven, dándoles lo suficiente para su matrimonio, y que esto alcanzaría que Dios perdonase a esta alma el pecado que en la carne había cometido. El quinto ay es porque cometió bastantes pecados, poniendo en tribulación a muchos, como el que cometió poniendo todo su empeño en que se casaran esos 2 ya mencionados, pero no pudiendo por ser parientes. Sin embargo, hizo todo lo posible por casarlos aún sin licencia del Papa, es decir, contra la loable disposición de la Santa Iglesia. Con este motivo fueron atormentados y martirizados muchos, porque no querían pasar por tal casamiento, que era contra Dios, contra su Santa Iglesia y contra las costumbres de los cristianos. Y entonces le dice a Santa Brígida que, si alguno quiere borrar ese pecado, ha de ir al Papa y decirle: cierta persona, sin expresar su nombre, cometió tal pecado, pero al final de su vida se arrepintió, mas no hizo reparación por eso. Imponedme a mí la penitencia que queráis y que pueda yo tolerar, porque me hallo dispuesto a enmendar por él este pecado. Luego le dice: aunque no le dé en penitencia más que un Padre Nuestro, le aprovechará a esa alma para disminuir su pena en el purgatorio.